Ingeniero. Seguramente vieron el práctico que envié, ¿no? El Hay un práctico que envié hoy al grupo, que es número 3. son 38 preguntas, si no me equivoco, 37, que son para el día martes, para el primer parcial. Está todo lo que hemos visto en la parte práctica, analítica y práctica. Lo que falta aquí es la parte teórico-conceptual, ¿no? Que se supone que también deben conocer. El aprendizaje comprende 3 etapas: el saber hacer, que son los ejercicios, las aplicaciones, y el ser, el compartir información, compartir conocimiento, etc. Entonces, dentro de una de las habilidades que el estudiante debe desarrollar en esta materia es resolver ejercicios. Ese práctico que les he enviado es para eso. Y la parte del saber está en los apuntes que ustedes tienen que estudiar. Entonces, ese práctico lo pueden entregar hasta las 11 de la mañana del día lunes. No sé si tienen alguna pregunta del práctico. Bien, cualquier duda de ese práctico, el día viernes vamos a absolver cualquier duda que tengan de ese práctico. Sería bueno que lo revisen el práctico en su totalidad, viendo los ejercicios que son que van a resolver sin problemas, y aquellos que no le entiendan o tengan dudas puedan preguntar el día viernes, que vamos a hacer una clase para poder absolver cualquier duda. Bien, hoy vamos a ver el tema de elasticidad. Ya hemos hecho la clase introductoria la semana pasada, el día lunes. El día lunes hemos avanzado este tema a nivel introductorio. Hemos hablado que la elasticidad es una herramienta que se utiliza de una manera importante en la toma de decisiones. No te da la gana. Por favor, Gutiérrez, Centeno Gutiérrez, su micrófono. Les decía de que Jenny Flores también apague su micrófono. Todos apaguen, por favor. Jenny. Bien, les decía de que ya hicimos una clase introductoria el día lunes y explicamos ahí la importancia que tiene la elasticidad. La elasticidad es una herramienta muy sencilla, como van a ver, muy práctica además, que sirve para ayuda a la toma de decisiones en una empresa, tomando en cuenta básicamente que cualquier decisión que yo tome respecto al precio de una empresa va a afectar a los ingresos totales y por ende al beneficio que va a obtener una empresa. Cualquier empresa que se organice tiene como objetivo principal generar utilidades, ganancias, rendimientos, rentabilidad, beneficios, etc. Cualquier empresa que se organiza, el objetivo número uno es ganar plata, para hacerlo en palabras muy sencillas o kunumi, si ustedes quieren. Cualquier tipo de empresa, por muy microempresa que sea, un kiosco ahí en la calle, su objetivo es ganar plata. Entonces, para poder ganar plata yo tengo que tomar buenas decisiones en los precios. Las decisiones en los precios a su vez generan efectos en la demanda de un determinado bien. Es decir, cuando hablamos de la elasticidad nos estamos refiriendo básicamente a los cambios que se pueden dar en el precio y que pueden provocar efectos en las cantidades demandadas de un bien. Y tomando en cuenta que la demanda de un bien afecta al ingreso de una empresa, obviamente podemos darnos cuenta aquí de una manera muy fácil que sí, efectivamente es importante la elasticidad. Decíamos también en la clase anterior que la elasticidad se entiende como el grado de sensibilidad que tiene, en este caso, la demanda o la oferta frente a las variaciones en los precios. Entonces, hay bienes que son altamente sensibles o tienen una alta elasticidad, hay bienes que no tienen o son insensibles, y finalmente hay bienes que su sensibilidad está enmarcada en un nivel de reacción entre leve y moderada.
Para poder saber con exactitud cómo se obtiene, se calcula la elasticidad, vamos a empezar analizando la elasticidad precio de la demanda, que está ahí en la pieza como subtítulo. Sin embargo, y para terminar, vamos a decir de que la elasticidad es un coeficiente que se representa generalmente por una E, y al ser un coeficiente, su medición es eminentemente cuantitativa y está muy relacionado a la pendiente de una recta, aunque no es pendiente al mismo tiempo. Está relacionado, pero no es la pendiente propiamente dicha, como vamos a explicar de manera gráfica en los ejemplos que hagamos. En resumen, la elasticidad es un coeficiente, es una unidad de medida, es un valor, no es un número, no que no tiene unidades de medidas de comparación. Por ejemplo, 10 bolivianos por cada unidad, o 50 unidades por cada 100 bolivianos, o cuando yo quiero medir la cantidad, la variación de la demanda por metros cúbicos, o por kilómetros, o por metros. Eso no ocurre con la demanda, es solamente un valor cuantitativo que está expresado en términos relativos y que representa los cambios que se dan básicamente en la demanda de un bien o de un servicio frente a las variaciones en el ingreso u otras variables diferentes al ingreso, que lo hemos conocido como las variables ceteris paribus. Entonces, el estudio de la demanda es importante desde ese punto de vista por el hecho de que permite tomar decisiones importantes, en este caso, a las empresas cuando éstas quieren manipular el precio. Asimismo, es de vital importancia para las organizaciones, en este caso, referidas a los gobiernos nacionales o departamentales, cuando quieren aplicar un impuesto. La aplicación de un impuesto o de la regulación de un mercado va a depender básicamente del grado de sensibilidad que tenga ese bien. Ejemplo, si yo quiero aplicar un impuesto a las aplicaciones informáticas, al uso de algunas plataformas como quería hacer el gobierno, primero lo que tengo que hacer es ver el grado de sensibilidad de la demanda de ese servicio frente a la variación en el precio, ¿no? En este caso, cuando se quiere aplicar un impuesto, saben ustedes ya perfectamente que es para poder obtener recursos, para recaudar recursos. Sin embargo, cuando tomo esa decisión de aplicar un impuesto sin antes haber evaluado la elasticidad, puedo tener un efecto boomerang, que significa que yo aplico el impuesto, pero el impuesto no me recauda lo que yo estaba esperando. Entonces, para que no ocurran esos resultados o no se obtengan esos resultados, también los gobiernos nacionales, departamentales, utilizan esta herramienta de la elasticidad. Bien, ¿qué es la elasticidad precio de la demanda? Conceptualmente, la elasticidad precio de la demanda se refiere al grado de sensibilidad que tiene la cantidad demandada frente a las variaciones en el precio. Si ustedes me preguntan, ¿solamente la demanda varía en función del precio? La respuesta es no, pueden haber otras variables. Ustedes saben bien que la demanda depende de un conjunto de variables aparte del precio, del ingreso, de los gustos, del precio de los bienes sustitutos, etc. Sin embargo, lo más común, lo más útil para una empresa es analizar el grado de sensibilidad de la cantidad demandada de un bien frente a las variaciones en el precio. Es decir, para una empresa es importante la reacción de los demandantes frente a algunos cambios que va a hacer o algunos ajustes que va a hacer en el precio. Porque de la reacción de los demandantes va a depender si la empresa obtiene más ingresos o menos ingresos. Va a depender también si la empresa va a obtener más utilidad o menos utilidad. En consecuencia, la elasticidad precio de la demanda me mide, tomando en cuenta que hemos dicho que se representa con una E
el coeficiente de elasticidad, en este caso la elasticidad precio de la demanda, representado por N, va a medir el cambio porcentual en la cantidad de un bien como resultado del cambio porcentual en el precio. Esta es la función de la elasticidad. Un segundito, por favor. No sacamos agua. Venga, ven, ¿por qué se escapa? Ya ven, chicos. Gracias. Le hablo, pero tiene agua. Bueno, entonces decíamos que la elasticidad precio la demanda, chicos, como puede verse aquí, me mide o mide en términos cuantitativos el cambio porcentual en la cantidad demandada como resultado del cambio porcentual en el precio de un bien o de un servicio. Bajo ese contexto yo puedo calcular la elasticidad de la demanda de hardware, de software, la elasticidad de la demanda de computadoras, de alimentos, de vehículos, de casas, en fin, tiene una aplicación múltiple. Se puede aplicar a muchas cosas que son importantes para una empresa o para, como le decía, una institución, un gobierno nacional o departamental. En consecuencia, este coeficiente, que aparentemente su cálculo es muy sencillo, es determinante para principalmente dos cosas. Primero, para los ingresos totales que obtiene una empresa, que es la relación de precio por cantidad. Y segundo, para los beneficios que va a obtener una empresa de su actividad económica, porque esto, el beneficio es la diferencia del ingreso total menos el costo total. Entonces aquí está la cantidad demandada. Aquí está presente la cantidad demandada. El ingreso total de una empresa va a ser el precio que defina la empresa multiplicado por la cantidad demandada. Entonces, las decisiones que yo tome en el precio van a determinar si el ingreso va a aumentar o disminuir como resultado de la reacción del demandante. Hay algunos bienes que cuando se sube el precio, obviamente la cantidad demandada, como sabemos, por la relación inversa, va a disminuir. En cambio, hay otros bienes que cuando el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Sin embargo, hay bienes cuya sensibilidad está representada por un coeficiente. Ingeniero, disculpe, pues, lo escucho así re lejos, lo escucho. No logro percibir bien. Pues vamos a mejorar ahorita el audio. Hay ruido de fondo igual, creo, ¿no?
¿Cómo me escuchan ahora? ¿Mejoró el audio o no? ¿Me confirman? Sí, se escucha mejor, ingeniero. Sí, se escucha mejor ahora. Escucha bien. Perfecto. Bien, les decía que si bien la elasticidad es un cálculo muy sencillo, muy básico, digamos así, porque se obtiene a través de la medición del cambio en la cantidad demandada respecto al cambio en el precio, su utilidad es enorme en el entendido de que una empresa, cuando toma decisiones correctas en el precio, puede tener reacciones positivas en la demanda que a su vez van a afectar en un ingreso mayor. Pero no solamente la empresa va a obtener ingresos totales mayores, sino también puede repercutir esto en el beneficio, en la utilidad. Cuando hablo de beneficio en economía, la utilidad se llama beneficio. Y el beneficio se obtiene restando del ingreso menos el costo. Entonces, esta diferencia me determina si la empresa, por ejemplo, ha tenido utilidad o ha tenido pérdida. Entonces, ahí radica la importancia del estudio de la elasticidad, ¿no? Porque tiene una relación directa con el ingreso total y por ende con el beneficio o la utilidad que va a obtener. Entonces, si no tomo decisiones correctas en el precio, las cantidades demandadas pueden tener variaciones que me pueden afectar al ingreso y al beneficio. Hasta ahí estamos claros. Ahora vamos a la parte ya específica. Decimos de que la elasticidad es un coeficiente que me mide el grado de sensibilidad que tiene la cantidad demandada respecto a los cambios en el precio. O dicho de otra manera, para interpretar esta fórmula, la elasticidad es un coeficiente que me mide el cambio. Este delta es un cambio porcentual, por eso estoy hablando en porcentajes, de la cantidad demandada como consecuencia del cambio porcentual en el precio en una unidad. ¿Sí? En consecuencia, a partir de esto, podemos definir que para calcular la elasticidad precio de la demanda, yo puedo utilizar algunas fórmulas. Este es el concepto general de la elasticidad. ¿Y cuáles son esas fórmulas que yo puedo utilizar? Además dije algo importante, ojo, en este análisis, las otras variables que influyen en la demanda se mantienen constantes. Hablemos, por ejemplo, del ingreso, de los gustos del consumidor, del precio de los bienes sustitutos, del precio de los bienes complementarios, etc. Estos se mantienen constantes. Solamente estamos analizando la demanda respecto al precio. Más adelante vamos a hacer la relación de la demanda con el ingreso, por ejemplo, que es otro análisis muy importante. Lo que estamos analizando acá es la relación básicamente de las decisiones en el precio y en el ingreso y cómo afectan a la cantidad demandada, porque eso en la práctica, en el manejo de una empresa, es muy práctico, muy sencillo además. ¿Cómo calculo el coeficiente de elasticidad? De varias formas. Primero, partamos de la forma primitiva. La elasticidad se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada. Acá le estoy graficando el cambio porcentual de la cantidad demandada dividido entre el cambio porcentual en el precio, pero con un signo negativo por delante. Después voy a explicar lo del signo. Entonces, el coeficiente de elasticidad me mide, esto mismo estoy expresando acá. Este cambio porcentual es esto, el numerador, y el denominador es el cambio porcentual en el precio. Simplemente aquí está más detallado. Entonces, si la fórmula para calcular es esta, yo puedo eliminar el numerador y el denominador que está siendo multiplicada y a la vez multiplicar extremos con medios. De aquí vamos a obtener que la elasticidad va a ser igual a menos delta Q por P dividido entre delta P por Q. Delta P por Q.
Entonces, la fórmula primitiva para calcular la elasticidad está representada en esta ecuación. Pero también a partir de esta yo puedo inferir algunas otras fórmulas. Por ejemplo, puedo utilizar esta misma que está acá, elasticidad igual cambio porcentual en la cantidad dividido entre cambio porcentual en el precio. Pero con un signo negativo, y voy a explicar después. Y una tercera fórmula. La elasticidad también se puede calcular como el valor absoluto, para obviar el signo, el valor absoluto de Q2 menos Q1, todo esto sobre Q1, precio 2 menos precio 1, todo esto sobre precio 1. Bien, el cálculo de la elasticidad se puede realizar de estas tres formas, indistintamente. Utilizando estas tres fórmulas yo puedo obtener el coeficiente de elasticidad, toda vez de que es un valor cuantitativo. Bien, ahora, la utilización de esta fórmula o con valor absoluto va a depender básicamente de que cuando yo calculo con valor absoluto, inclusive acá puedo aplicar valor absoluto, mi resultado va a ser siempre positivo. Porque se quiere, ¿no? que este coeficiente, para que tenga una interpretación objetiva, lo que se busca es que el coeficiente tenga siempre un valor positivo y no negativo. Por convención, en este caso del economista que lo empezó a analizar, que es Walras, ¿no? Él por convención define de que facilita la interpretación de este coeficiente si es que tiene un valor positivo. Y para eso se aplica valores absolutos o se mantiene este signo negativo, ¿no? Con el cual obviamente se hace este coeficiente positivo. Pero además, este signo negativo es producto de que la demanda de un bien tiene una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Cuando veamos la elasticidad de la oferta, que es la misma, solamente que la oferta no lleva el signo negativo, porque hay una relación positiva entre precio y cantidad demandada. En cambio, en la demanda siempre va a ser negativo por la relación inversa, por la ley de la demanda que dice cuando los precios suben, las demandas de un bien disminuyen, cuando el precio baja, las demandas de un bien aumentan. Entonces, por esa razón, en este caso, lleva el signo negativo. Y que se hace positivo sacando valor absoluto o manejando los valores como se presenten en un mercado. Por ejemplo, si yo quiero calcular el coeficiente de elasticidad de una función cualquiera, por ejemplo, dada Q, cantidad demandada igual a 10 menos precio de X. Tengo una función de demanda cualquiera. Demanda es una función de demanda cualquiera. Quiero calcular la elasticidad para los precios, por ejemplo, para un precio 1 igual a 4 y para un precio 2 igual a 8. Bien, si yo quiero calcular qué va a pasar en este caso si la empresa, cuál va a ser el coeficiente de elasticidad de la demanda, de esta demanda para estos precios. Si nosotros calculamos la demanda, la cantidad demandada 1 y la cantidad demandada 2, reemplazando este precio acá, voy a tener 10 menos 4, 6, 10 menos 8 igual a 2. Aquí también se está cumpliendo, fíjense, la ley de la demanda. Bien. En consecuencia, si nosotros
reemplazamos estos valores acá, estos valores que hemos obtenido. En esta primera fórmula vamos a tener elasticidad igual a menos cambio en la cantidad. Acá está el cambio en la cantidad. Cambio en la cantidad. Y aquí está el cambio en el precio. Cambio en la cantidad demandada de 6 disminuye a 2. En términos absolutos, ¿cuál fue la disminución? En menos 4. Dividido entre el cambio porcentual en el precio. El cambio porcentual en el precio. De 4 aumentó a 8, es decir, en términos absolutos se incrementó en 4 por el precio, en este caso inicial, y la cantidad inicial. Precio inicial y la cantidad inicial. 4 dividido entre 6. Bien. Menos por menos me va a dar más. Este coeficiente, por lo tanto, va a ser positivo. El coeficiente en realidad va a ser el cociente de 4 entre 6 igual a 0,67. 0.67. Entonces, como ven, estamos aplicando esta primera fórmula para calcular este coeficiente, que es muy sencillo, reemplazando estos precios y obteniendo estas cantidades. Esto me dice que este coeficiente es 0,67. Sin embargo, en el siguiente tema vamos a ver los diferentes tipos de elasticidad, precio y la demanda. ¿Cómo se interpreta este valor de 0,67? ¿Qué tipo de elasticidad tiene esta demanda? Vamos a ver que hay 3 tipos de elasticidad. Demandas elásticas, pueden ser demandas unitariamente elásticas o demandas inelásticas, dependiendo del coeficiente de elasticidad. Si este es mayor a 1, menor a 1 o igual a 1. Eso lo vamos a ver después. Solamente estamos empezando a aplicar cómo se obtiene a partir de estas fórmulas este coeficiente. Vamos con este segundo, elasticidad. ¿Cómo obtenemos el cambio porcentual en la cantidad? Entonces tenemos el cambio en la cantidad. Voy a aplicar esto como está aquí. El cambio en la cantidad multiplicado por 100. El cambio en la cantidad dividido entre la cantidad inicial. Entonces, si ustedes analizan el cambio en la cantidad, es menos 4 entre la cantidad inicial. La cantidad inicial es igual a 6 por 100 dividido entre el cambio porcentual en el precio. El cambio porcentual en el precio, el cambio en el precio inicialmente también es 4. Porque de 4 aumenta a 8, entre el precio inicial, que es igual a 4. Precio inicial igual a 4. Multiplicado por 100. No, repito, el cambio porcentual en el precio estamos obteniendo a través de esta fórmula. Cambio en el precio. El cambio en el precio es 4 dividido entre el precio inicial, que es 4. De tal manera que vamos a tener, esto va a ser igual a 1, y el resultado directamente va a ser igual a dividir, en este caso, 4 entre 6 y multiplicar por 100. Es decir, 4 dividido entre 6, multiplicado por 100, que va a ser igual al 67% entre 1%. Es decir, el cambio porcentual en el precio de 1%
el cambio porcentual en el precio del 1% ha provocado un cambio porcentual del 67% en la cantidad demandada. Perdón, aquí hay un error. Es 1%. El cambio del 100% en el precio ha provocado un cambio de 67% en la demanda. ¿Por qué? Fíjense aquí el precio en este caso inicial era 4 y aumenta a 8, es decir, había un cambio del 100%, el doble. Entonces, eso implica que un cambio en el precio de un 100%, ha provocado una variación en la cantidad demandada del 67%. Finalmente, si yo utilizo esta fórmula, voy a obtener valor absoluto de Q2. Para mí esta cantidad demandada 2, es 2, menos cantidad demandada 1, 6, dividido entre la cantidad demandada inicial, que es 6. Luego tengo el precio 2, que es igual a 8, menos el precio 1, que es igual a 4. Todo esto sobre el precio inicial, que es igual a 4. Bien, entonces digo, la cantidad 2, que es 2, menos la cantidad 1, que es 6, valor absoluto de esto. Luego tengo el precio 2, que es 8, menos el precio 1, que es igual a 4. Todo esto dividido entre el precio 1. Entonces esto vamos a tener 4 dividido entre 6, 0.67, 0.67. Y en el denominador me va a dar igual a 1. Y esto es igual a 0.67. Bien, entonces tienen ahí los tres cálculos utilizando básicamente estas fórmulas para obtener la elasticidad precio de la demanda. 0.67 o en términos porcentuales 67%. Simplemente lo que nos muestra que una variación del 100% del precio provoca una variación del 67%. Y el tercero que me reproduce lo mismo que el primero, ¿no? 0.67. Entonces, esto aparentemente me expresa ya una variación en términos porcentuales mucho más claro que estos, ¿no? El manejo de las elasticidades, como van a ver en función de los tipos de elasticidad que arrojan estos cálculos, generalmente utilizan estos dos extremos, pero también se puede utilizar en algunos análisis este tipo de cálculo. Preguntas, chicos. Ingeniero, tengo una duda de dónde sale el -4. Este acá. Sí, acá? ingeniero. Sí. De acá. A ver, cuando decimos el cambio, hemos utilizando esta fórmula, el cambio en la cantidad, voy a utilizar el color rojo para que vean acá. El cambio en la cantidad de 6 a 2, ¿cuánto disminuyó? En -4. Esa. Ya, gracias, ingeniero. Y el cambio en el precio es este cambio. Este cambio en el precio es igual a 4, que va aquí en el
denominador. Y 4 y 6 es el precio inicial y la cantidad inicial. Y precisamente esta situación genera un problema cuando en esta fórmula que tradicionalmente se utiliza el precio 1 y el precio 2, pero si usted calcula con el precio, este es el cálculo con el precio 1 y la cantidad 1, acá lo tiene. Pero si calcula con el precio 2 y la cantidad 2, precio 2 y la cantidad 2, este coeficiente va a cambiar. Para eso se utiliza otro tipo de elasticidad que se llama la elasticidad arco o promedio, que lo vamos a ver después, pero inicialmente esto representa el precio 1 y la cantidad 1, por eso está acá 4 y 6, 4 y 6. Bueno, en este cálculo precisamente esto es lo que genera el problema, si se utiliza el precio 1 o la cantidad, o el precio 2, la cantidad 1 o la cantidad 2. Porque si cambio a precio 2 y cantidad 2, este coeficiente va a ser diferente, no va a ser 0,67, va a cambiar. Tomando en cuenta que el precio 2, si ustedes se fijan, es 8 y la cantidad es 2, entonces esto va a aumentar. Este coeficiente seguramente no va a ser igual a 0,67, va a ser mucho mayor. A ver, si reemplazamos con el precio 2, es 8 entre 2, 4, esto va a ser igual a 4. Entonces, fíjense cómo podría cambiar este coeficiente si utilizo el precio 2 y la cantidad 2. Precio 2 es 8 y la cantidad 2 es 2. 8 entre 2 sería 4 el coeficiente. Entonces, para subsanar ese problema, cuando estos cambios son mayores a la unidad, como en este caso, de 6 a 2, la cantidad y el precio de 8 a 4 son mayores a la unidad, se utiliza la elasticidad arco promedio que vamos a ver después. Hasta aquí quiero que me entiendan simplemente que yo puedo utilizar diferentes fórmulas para calcular la elasticidad. Ese es el objetivo de esta explicación. Ingeniero, dígame. Esta fórmula se usa cuando la variación en el precio es menor a 2 dígitos, dijo usted, ¿no? Igual a 1 o menores a 1. Por ejemplo, las variaciones de los precios de comestibles entre una venta y un supermercado. Por ejemplo, un kilo de azúcar. Una venta, no sé los precios exactamente del azúcar, pero me voy a animar a poner. Puede ser que cueste 5 bolivianos en una venta de su barrio, ¿sí? Y en un supermercado cueste 5 bolivianos con 80 centavos. ¿Cuánto es la diferencia? Son 80 centavos. Yo utilizo esta fórmula. Cualquiera de ellos. Pero si la variación ya es 2 unidades, en un lugar cuesta 7 y en otro cuesta 5, utilizo la fórmula arco promedio que no hemos visto todavía. En resumen, este tipo de cálculo se utiliza para cambios infinitesimales, para cambios menores a la unidad o máximo iguales a la unidad, como el ejemplo que le he puesto, ¿no? Ahora, si yo tengo una empresa que vende computadoras donde las variaciones en los precios pueden ser 5, 10 dólares, ya es altamente sensible la demanda cuando las variaciones son 5, 10, 20, 30 dólares. Ahí se utiliza la elasticidad arco promedio, pero si varía de un lugar a otro una computadora en $1, me es indiferente comprar en el Chiriguano o en el centro. Voy a hacer de cuenta que en una importadora en el centro de la ciudad vale una computadora $1,001 y en el Chiriguano está en $1,002. Entonces la diferencia de esto es $1. Entonces, ¿valdrá la pena ir al centro, a la importadora, a comprar por $1? Es la pregunta. Entonces, seguramente el consumidor va a terminar comprando ya la computadora en $1,002 en el Chiriguano y dejarse de perder su tiempo
trasladándose de un lugar a otro. Entonces, si me han entendido, esas variaciones son despreciables, se los puede despreciar las variaciones menores a la unidad. Por lo tanto, no van a hacer un efecto significativo en el coeficiente de elasticidad. Pero cuando los cambios en el precio y en la cantidad son significativos, como en este caso, cuando les he dicho, si yo utilizo el precio 2 y la cantidad 2, esto se transforma en 4, no en 0,67. Entonces, ¿cómo lo ajusto? Utilizando la elasticidad arco promedio, que no hemos visto todavía, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a otro punto? Tipos de elasticidad, precio de la demanda. Bien, habitualmente cuando se estudia la elasticidad, precio de la demanda, se pueden encontrar tres tipos de elasticidad más comunes o las que más se aplican y dos casos especiales. Repito, cuando se utiliza esta herramienta para calcular la elasticidad, para tomar decisiones en una empresa respecto al precio, yo puedo encontrar tres tipos de elasticidad comunes. Sin embargo, hay dos casos particulares de elasticidad, son los casos especiales de elasticidad. Por ejemplo, en este tipo de elasticidad precio de la demanda, yo puedo encontrar demandas elásticas. Demandas elásticas. Las demandas van a ser elásticas si el coeficiente de elasticidad es mayor a 1. Una demanda es elástica, para hacerlo en singular, demanda elástica. Una demanda es elástica si el coeficiente de elasticidad E es mayor a 1. ¿Esto qué significa? Significa que el cambio porcentual en la cantidad es mayor al cambio porcentual en el precio. Pero también voy a encontrar demanda unitariamente elástica. Unitariamente elástica. Cuando el coeficiente de elasticidad sea igual a 1. Esto significa que un cambio porcentual en la cantidad, o el cambio porcentual en la cantidad, es igual al cambio porcentual en el precio. Luego tenemos demanda inelástica. Significa que el coeficiente de elasticidad va a ser igual o va a ser menor a 1. En el caso anterior del ejercicio que hicimos era menor a 1, no 0,67, es una demanda inelástica. ¿Esto qué significa? Que el cambio porcentual en la cantidad va a ser menor al cambio porcentual en el precio. Estos son los tres tipos de elasticidad más comunes. Sin embargo, también hay dos tipos de elasticidad particulares. Elasticidades particulares.
Por ejemplo, una elasticidad particular es la demanda perfectamente elástica demanda perfectamente elástica. Cuando su coeficiente de elasticidad tiende al infinito, esto implica que existe cambios porcentuales en la cantidad para cambios porcentuales en la cantidad y el precio se mantiene constante. Luego tenemos la demanda perfectamente inelástica. Cuando su coeficiente de elasticidad es igual a 0, lo que significa que la cantidad se mantiene constante y pueden haber cambios porcentuales en el precio. Bien, entonces tenemos 5 tipos de elasticidad precio de la demanda, de los cuales estos 3 son los más comunes en el plano de aplicación práctica de las empresas. Hay bienes que son elásticos, unitariamente elásticos, inelásticos. Ejemplo, lo más común son los dos extremos estos, los bienes elásticos y los bienes inelásticos. Cuando hablamos de bienes, por ejemplo, superiores o bienes de lujo, estos tienen características de ser bienes elásticos, porque un pequeño cambio en el precio provoca un cambio mayor en la cantidad demandada. Si me han entendido esto, yo puedo interpretar de 2 formas. Quiero que agarren la idea. Una demanda es elástica si el coeficiente de elasticidad es mayor a 1. ¿Qué significa esto? Que el cambio porcentual en la cantidad va a ser mayor que el cambio porcentual en el precio. O voy a interpretar a la inversa, que un pequeño cambio en el precio provoca un cambio mayor en la cantidad demandada. Ahora, ¿y por qué es mayor a 1? Un pequeño cambio en el precio provoca un cambio mayor en la cantidad demandada, o como está escrito acá, el cambio porcentual en la cantidad es mayor al cambio porcentual en el precio. ¿Cómo se obtiene la elasticidad? La elasticidad se obtiene a través del cambio en la cantidad respecto al cambio en el precio. Entonces, si el cambio en la cantidad es mayor que el cambio en el precio, obviamente esto va a tener un valor mayor a 1. Entonces esto va a tener un valor mayor a 1. Que va a tener un valor mayor a 1. Si el cambio en la cantidad es mayor y la cantidad va en el numerador mayor al denominador, obviamente esto va a ser mayor a 1. En el extremo, dice el cambio en la cantidad es menor al cambio en el precio. Esto significa que el numerador es menor, el cambio en el numerador es menor al cambio en el denominador, por eso es menor a 1. Y en los cambios son proporcionales. Cualquier cambio en el precio provoca el cambio en la misma proporción en la cantidad demandada. Entonces, esta interpretación es clave para que ustedes puedan analizar estos fenómenos. Cuando digo demanda elástica, antes que el cálculo numérico, que es ridículamente sencillo,
La interpretación de esto, de si la demanda es elástica o inelástica o unitariamente elástica, es importante, como van a ver en los ejemplos que voy a poner más adelante. Entonces, estos son los 5 tipos de elasticidad. Les decía, generalmente los bienes de lujo tienen demanda elástica. Un pequeño cambio de los mismos provoca un cambio mayor en la cantidad demandada. Los bienes que habitualmente demandamos, los bienes normales, los bienes de primera necesidad, son inelásticos. ¿Por qué son inelásticos? Porque cualquier cambio en el precio no provoca cambios mayores en la cantidad demandada. Ejemplo, cuando sube el transporte público, que es un bien normal que todo el mundo ocupa, sube el pasaje por micro, ¿usted deja de utilizar micro? Imposible. No, igual se utiliza. Igual, renegando, igual va a tener que pagar. Por eso no son muy sensibles. Lo único que hará es de que antes, si tenía clase en la mañana a las 7 hasta las 9 y luego tenía un break hasta las 11, cuando el pasaje era barato yo me iba a mi casa a desayunar y almorzar más si es posible y volvía a las 11. Pero cuando sube el pasaje uno ya deja de hacer, pero igual la primera vez va a tener que ir. Entonces esto es algo similar. Otro ejemplo, si a usted, si cree Ocotas o Zaguapac baja sus tarifas, no significa que usted va a dejar todas sus luces encendidas, todos sus grifos abiertos, porque está más barato el kilovatio, más barato el metro cúbico, bueno, voy a gastar más. No ocurre eso. Uno sigue gastando la misma proporción con algunas variaciones no significativas. Por eso los bienes normales, digo bien, y los bienes que habitualmente demandamos son bienes que tienen una demanda inelástica. Y hay otro grupo de bienes que están en estos dos extremos, algunos bienes considerados bienes de lujo y algunos bienes normales que pueden tener esta particularidad de elasticidad unitariamente elástica. Es decir, cualquier cambio en la cantidad va a ser proporcional al cambio que se dé en el precio. Y estos también, denominados elasticidades particulares, se refieren en concreto a algunos productos, como por ejemplo demanda elástica que tiende al infinito. Dice que el precio se mantiene constante para cualquier cambio porcentual en la cantidad. Yo habitualmente demandaba gasolina porque tenía una moto. De la moto me fui a un auto. Entonces, el precio de la gasolina para mi moto es el mismo que para mi auto. O el mismo precio voy a pagar si soy empresario agropecuario y compro combustible para mis camiones, para mis camionetas, etc. O sea, el precio se mantiene constante y puede haber cualquier cambio porcentual en la cantidad. Finalmente, los bienes perfectamente inelásticos, que son generalmente bienes que tienen alguna particularidad en su demanda, como por ejemplo las medicinas. Todo lo que implique medicinas para enfermedades como actualmente la que estamos atravesando, el COVID, el cáncer, alimentos muy especializados para personas que tienen alguna enfermedad, etcétera, se comportan o tienen esta elasticidad de la demanda perfectamente inelásticas. Para comprar una cantidad determinada de medicamentos para el COVID, yo tengo que pagar el precio que encuentra en el mercado de cambios porcentuales significativos. Ustedes lo están comprobando si han tenido algún pariente a través de la web. Van a encontrar medicamentos, pero 10 veces más caros de lo que habitualmente era, ¿no? O si yo soy un enfermo diabético ya de tercer grado y necesito 3 insulinas al día. Esta es la cantidad demandada. Tengo que encontrar el mercado a cualquier precio porque si no me muero. Por eso son elasticidades particulares. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Bien, ¿cómo se representan gráficamente estos 5 tipos de elasticidad? ¿Cuál sería la representación gráfica y cómo se explica su relación con el ingreso? Eso es lo que vamos a explicar ahora. No hay ninguna pregunta hasta aquí, ¿no?
¿Cómo podríamos explicar estos 5 tipos de elasticidad que acabamos de ver desde el punto de vista gráfico y la relación con el ingreso? Eso es lo que vamos a explicar, por ejemplo, para demandas de elasticidad mayor a 1. Hemos dicho que es una demanda elástica. ¿Cómo se representa gráficamente una demanda elástica? Una demanda es elástica cuando un cambio porcentual en el precio provoca un cambio porcentual mayor en la cantidad demandada. Voy a graficar una curva de demanda elástica. Demanda de un bien X. Por ejemplo, vamos a situarnos en un punto de la curva de demanda. En el punto A, con estas coordenadas. Precio 1,1. ¿Cómo yo puedo explicar que esta demanda es elástica, esta curva de demanda? A través de un cambio del punto A hacia el punto B. Aquí tengo el cambio en el precio y acá está el cambio en la cantidad. Precio 2, cantidad 2. Desde el punto de vista gráfico, ¿cuál de los dos cambios del precio y la cantidad es mayor? La cantidad. La cantidad, obviamente, se ve de manera objetiva de que sí, efectivamente, la cantidad. Esta distancia es diferente para esta distancia, chicos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo relaciono, en este caso, el ingreso? A ver, voy a hacer con 2 colores para que se pueda distinguir. El ingreso para una empresa, por ejemplo, que tiene esta demanda, que la demanda de sus productos es elástica. La demanda, estoy hablando de una empresa. Los ingresos de una empresa, ya saben que es igual al precio por la cantidad que le demanden. De ahí obtiene una empresa sus ingresos. Si la demanda es elástica y esta empresa quiere aumentar sus ingresos totales, ¿qué decisión debe tomar en el precio? ¿Debe bajar o debe subir el precio? ¿Qué decisión debe tomar? Esta es la fórmula general. Ahora, esta fórmula me dice cómo obtiene sus ingresos cualquier empresa de hardware, software, industrial, comercial, de servicio, etc. Ahora, yo tengo como empresa esta forma de curva de demanda que tiene una elasticidad mayor a 1. ¿Qué decisión debo tomar si yo quiero aumentar el ingreso? Vamos a analizar eso en estos 2 rectángulos. Este primer rectángulo, chicos, representa el ingreso total 1. Para el punto, cuando está demandando un consumidor en el punto A, para la empresa representa este ingreso. Ingreso total 1 para una empresa. Si la empresa baja el precio, fíjense, estoy bajando el precio. Voy a tener como reacción inmediata un aumento. Voy a tener una reacción inmediata del aumento en la cantidad demandada. El ingreso en el punto B está representado por esta línea, verde. Ingreso total 2. La pregunta es, ¿cuál de estas áreas es mayor, la roja o la verde? La verde. La verde. La verde es mayor que la roja, evidentemente. Eso me dice que para aumentar mis ingresos, cuando la demanda es elástica, tengo que bajar el precio. Si yo bajo el precio, la cantidad demandada va a aumentar una proporción mucho mayor, lo que va
aumentar el ingreso total. Un pequeño cambio en el precio provoca un cambio mayor en la cantidad demandada. Ahora, si yo tengo, en este caso, esta elasticidad y no analizo esto y directamente aumento el precio, directamente aumento el precio sin haber analizado la elasticidad, lo que voy a tener es una disminución del ingreso. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada va a disminuir en una proporción mayor. Hagan el análisis partiendo de B hacia A. Estaban operando a este precio y deciden aumentar el precio porque quieren aumentar el ingreso total. Decido aumentar el precio porque quiero aumentar mi ingreso total. Eso es lo que yo esperaba, aumentar el ingreso total. Pero si subo el precio, la cantidad demandada se va a reducir en una proporción mucho mayor. En este caso, al subir el precio, la cantidad demandada va a disminuir. Acá está la disminución de la demanda en una proporción mayor. Entonces, si usted tiene un negocio en el cual su demanda es elástica, lo que tiene que hacer, si quiere aumentar el ingreso y por ende sus beneficios, acuérdense que esto afecta solo al beneficio. Ingreso total menos el costo total. Lo que tiene que hacer usted es bajar el precio para aumentar la demanda y por ende aumentar el ingreso. Si por una decisión errónea usted aumenta el precio, su ingreso va a disminuir y por ende sus beneficios. ¿Alguna pregunta de este tipo de elasticidad? Vamos con la elasticidad igual a 1. Unitariamente elástica. Hacemos el mismo análisis. Vamos a plantearnos una demanda unitariamente elástica, una curva más o menos de este tipo. Una curva de demanda de este tipo, demanda de... Hacemos el mismo análisis. Punto A. Punto B. Precio 1, Q1, precio 2, Q2. Bien, entonces aquí yo tengo una situación de elasticidad unitariamente elástica. ¿Por qué? Porque este cambio en la cantidad es el mismo cambio que se dio en el precio. De tal manera de que si yo hago este análisis que estamos haciendo acá, el ingreso total versus precio por cantidad. Los ingresos siempre se van a mantener constantes, aumente o disminuye el precio. Los ingresos no se van a ver incrementados. Si usted quiere, aumentar o bajar el precio, los ingresos se van a mantener siempre constantes. ¿Por qué? Si usted baja el precio, la cantidad demandada se va a incrementar en la misma proporción y va a neutralizar, va siempre a equilibrar. Si sube el precio, la cantidad demandada va a disminuir en la misma proporción y esto neutraliza. Siempre los ingresos totales se mantienen constantes. En el caso de los bienes que tienen demanda unitariamente elástica. Y aquí lo pueden ver en forma gráfica que los cambios son iguales. El delta Q es igual al delta P. Pregunta. Bien. Seguimos. Ahora vamos a ver los otros dos casos. Tenemos todavía tres más. Demanda inelástica o menor a 1. ¿Cómo representamos una demanda inelástica o menor a 1? A través del siguiente gráfico. Yo tengo una demanda
de X de este tipo. Precio, cantidad. Punto A y un punto B. Precio 1, Q1, precio 2, cantidad 2. Analizamos el delta P y el delta Q. Y analizamos en relación a estos yo tengo una empresa que tiene una demanda inelástica, es decir, menor a 1. Gráficamente es esto una demanda inelástica. Si ustedes se pueden ver qué diferencia hay con las otras, la pendiente de la curva de demanda. La pendiente es diferente. Esta es una curva de demanda un poco menos inclinada y muestra claramente que el cambio en el precio, un gran cambio en el precio provoca un cambio pequeño en la cantidad demandada. O dicho de otra manera, un cambio porcentual en el precio provoca un cambio porcentual menor en la cantidad demandada, o viceversa. El cambio porcentual en la cantidad demandada es menor al cambio porcentual en el precio. En estos casos, si una empresa quiere aumentar sus ingresos totales, lo que deberá hacer es aumentar el precio. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada va a reducir en una proporción menor. Por lo tanto, va a ser siempre mayor impacto en el ingreso este precio. ¿Qué pasa si es que la empresa decide bajar el precio? Va a tener que bajar los ingresos totales. Como efecto, va a tener una disminución de los ingresos totales. Por lo tanto, hasta aquí ya podemos ver de que sí, efectivamente, es importante que la empresa, cualquier tipo de empresa, antes de tomar una decisión de si bajar o aumentar el precio, debe evaluar primero qué tipo de elasticidad tiene. Y estamos demostrando que sí, efectivamente, de manera gráfica y algebraica, cómo esto se puede ajustar estos diferentes tipos de elasticidad a los diferentes bienes o servicios que tienen las empresas. Luego tenemos los dos casos especiales de elasticidad que hemos visto. En este caso, cuando la elasticidad tiende al infinito, hemos visto demandas o hemos definido algebraicamente que la demanda perfectamente elástica es una curva de demanda horizontal, donde el precio es constante para cualquier cambio porcentual que se dé en la cantidad. La cantidad tiene cambios, cantidad 1, cantidad 2 o finalmente cantidad 3. El precio siempre va a ser el mismo para cualquier cambio porcentual que se dé en la cantidad demandada. Esta es una demanda perfectamente elástica. ¿Cómo analizamos el ingreso total acá? Para que aumente el ingreso total en este tipo de empresas, no voy a poder tomar decisiones en el precio, pero sí en la cantidad demandada. Esto va a aumentar si solo si la cantidad demandada aumenta. ¿Qué hacen las empresas cuando mantienen su precio constante, en este caso, y quieren aumentar la cantidad demandada? Ejemplo, ¿qué hacen los surtidores de gasolina para aumentar la demanda? Me cuesta que ustedes puedan participar. A ver. Bajan su precio. Promociones. ¿Quién baja su precio? ¿Qué surtidor baja su precio? Dígame. Voy a ir a comprar ahorita mismo. Galvis Montenegro. Atención al cliente. Exactamente. Han debido ver algunos surtidores, algunos
contratan a modelos, por decir modelos, ¿no? Con muy poca vestimenta para que sea un atractivo para los que van a cargar. ¿Han visto esos surtidores alguna vez? Sí, sí. Sí, han entrado casi Sí, a todos varias lados. veces. Sí. Utilizan correcto, Para brillar esa correcto, Que muy me promoción. bien. avisa gratis, cafecito gratis. Perfecto, sí, Rosel. Hay algunos que ponen ahí agua para que vaya el que va a cargar a servicio, un café, colocan personal extra para que limpie el parabrisas, otros entregan un cupón para algún sorteo, para que le hagan una limpieza del vehículo, otros han colocado inclusive aire extra donde usted va, si le falta aire, coloca aire azul. Esos son mecanismos de este tipo de elasticidad. ¿Cómo con el mismo precio? Si no puedo manejar el precio, ¿qué voy a manejar? La promoción se llama eso. Pueden manejar la promoción. Lo que estoy haciendo, dándoles un café, estoy mostrando, haciendo una promoción. Puedo utilizar la publicidad. Adelante. Puedo utilizar radio. Puedo utilizar volantes, trípticos, pancartas, lo que ustedes quieran. De esa manera también activa. Pero no pueden manipular el precio porque el precio es constante. Finalmente, en este espacio que me queda, voy a representar a la demanda perfectamente inelástica, elasticidad igual a cero. Hemos dicho que son curvas de demanda verticales en este caso. Precio-cantidad. Aquí la cantidad es constante y hay cambios porcentuales en el precio. Precio 1, precio 2, precio 3. A ver, yo necesito medicamentos. Tengo un enfermo de COVID, gracias a Dios, tenía 2. Ya están en franca recuperación. Pero, a ver, ¿qué farmacias venden productos a un precio más bajo? ¿Alguien conoce? Me han dicho la farmacia Okinawa. Uno es la distribuidora, tiene un precio la distribuidora. Otro es el intermediario, la farmacia, porque la farmacia compra el distribuidor. Y así yo puedo encontrar diferentes precios de un producto de urgencia que quiero para un enfermo. Me han pedido, qué sé yo, 20 medicamentos. Esos 20 medicamentos voy a encontrar a diferentes precios en el mercado. Eso obviamente son en situaciones particulares como la que estamos atravesando, ¿no? Y después obviamente se estandarizan los precios. Pero este es un ejemplo de ese tipo de bienes donde precisamente la demanda va a ser constante y debido a la particularidad del producto o del bien que yo estoy buscando, voy a encontrar el mercado a diferentes precios. Y son precisamente los medicamentos en gran parte o algunos alimentos. Por ejemplo, los niños que nacen de los 6 o 7 meses necesitan una leche NAN, si no me equivoco, es muy particular para esos niños porque tiene varios componentes. Y ese producto tengo que encontrar al precio que pille en el mercado porque si no se me muere el bebé, ¿no? O un enfermo con alguna enfermedad crónica que requiere una cantidad de medicamentos, en el mercado debo comprar a cualquier precio. Bien, esos son los diferentes tipos de elasticidad, chicos, y su relación con el ingreso. ¿Cómo va a aumentar aquí el ingreso la empresa? Y esto ya es un afán especulativo, ¿no? Si la cantidad es constante, no me queda más que accionar el precio, tratar de vender al mayor precio posible para poder aumentar los ingresos. Bien, hasta acá yo creo que está claro lo que hemos hablado y si no está claro, pregunten por favor, vamos a pasar a otro tema.
Sí. Claro, eso también hemos estudiado, ¿no? ¿Se acuerdan de los precios máximos y precios mínimos? Eso se llama regular la economía o regular el mercado. En este momento, lo primero que debía hacer el gobierno es regular el mercado de medicamentos. Es decir, colocar, ¿qué tendría que colocar? ¿Precios máximos o precios mínimos? Buena pregunta que me hizo para que recuerden. ¿Qué tendría que aplicar? ¿Precio máximo o precio mínimo? Precio máximo. Tendría que colocar un precio máximo. Precio máximo. Correcto, correcto. Acuérdense que el precio máximo es para beneficiar a todos los sectores y eso tienen que saberlo, ¿no? No solamente es hacer el grafiquito y el cálculo numérico. La parte teórica yo estoy suponiendo que lo están estudiando de sus apuntes, del material, recordar lo que hemos hablado acá. Yo siempre hablo con ejemplos, no hablo un poco de memoria. La mejor forma de enseñar economía es a base de experiencias de la vida real. Lo que estamos poniendo de ejemplos acá nunca se van a olvidar, pero si buscamos otros ejemplos un poco triviales, posiblemente no se acuerden. A ver, como decía la compañera, en el caso de estos productos, medicamentos, necesariamente cuando llegamos a estas situaciones de guerra, conflictos, pandemias, el gobierno regula el mercado estableciendo precios máximos. Acuérdense que un precio máximo es el precio menor al de equilibrio o al precio menor que está en el mercado. Entonces, con esto lo que se pretende básicamente es favorecer a los sectores de menores ingresos que no pueden pagar este medicamento. Están viendo ustedes que hay mucha gente que está muriendo porque no tienen plata. Entonces el gobierno debe fijar precios máximos, pero no es suficiente. Pero han visto ustedes de que por hacer un favor el gobierno en el mercado se da un fenómeno de especulativo. Los ofertantes disminuyen la oferta y los demandantes quieren comprar más si no hay en el mercado. Genera un problema de desabastecimiento o técnicamente eso se llama en economía escasez. Entonces la aplicación de un precio máximo debe estar seguido por mecanismo de control. No es suficiente regular el precio, sino también establecer mecanismos de control, de auditoría. En este caso, dada la actual situación de la pandemia, el gobierno debe establecer controles todos los días. Debe haber un equipo de gente que esté permanentemente controlando, en este caso, no solamente la farmacia, sino también las redes sociales donde se oferta este producto. No hay otro mecanismo para poder solucionar, porque si no hay el mecanismo, además del precio máximo, un mecanismo de control, obviamente la medida no tiene efecto porque genera escasez y al haber escasez no hay en el mercado el producto. Entonces hay que generar necesariamente en forma paralela un mecanismo de control, de auditoría, de ir a las importadoras o de vender directamente las importadoras sin la intervención de los intermediarios de las farmacias a los demandantes. O sea, hay varias formas, ¿no? Hay varias ideas que se pueden aplicar. Pero no es solamente la fijación del precio máximo, ojo, debe haber un mecanismo de control para que los productos lleguen a los que más necesitan. Bien, entonces ahora sí podemos pasar al concepto de elasticidad arco o promedio. Ingeniero, una pregunta antes que pase a eso. Yo tenía una duda. En el caso de, por ejemplo, ahorita que veo que Sofía es líder de mercado, ¿qué pasaría con INVA, que es una igual distribuidora de pollo? ¿Cómo harían ellos para aumentar su demanda, su elasticidad? A ver, bueno, en aspectos de comestible, cuando hemos dicho que la demanda habitualmente es inelástica, ¿no? Es decir, que los grandes cambios en el precio no van a cambiar significativamente la cantidad demandada. Es el concepto. Por eso le decía, yo tengo que agarrar de manera clara el concepto. ¿Qué es un bien que tiene demanda inelástica? Que los cambios en el precio no provocan grandes cambios en la cantidad demandada. En este caso, una empresa que vende pollos, INVA, para poder mejorar en este caso, para que la gente pueda comprar más, utilizan estrategias promocionales, sorteos. Eso hacen las empresas cementeras, INVA, la otra empresa, no sé, no me acuerdo aquí, la que le hace competencia a INVA.
Es una empresa grande que ya tiene sucursales, vende variedad de carnes inclusive. Sofía es su competencia directa de INVA en cuanto a apoyos particularmente, ¿no? Aunque Sofía ya ha diversificado, está exportando también. Sofía no solamente vende en Bolivia, vende al Perú, etc. Entonces, este tipo de negocio, la promoción, los sorteos, cuando digo promoción, la promoción es amplia. Por ejemplo, ¿cómo una empresa que desarrolla software puede hacer promoción? Tiene que ir a las ferias, a la feria de la computación, a las ferias de software, ahí hace promoción, se está promocionando. Puede llevar a hacer, cuando se trata de productos de comer, en las promociones se hace degustar, la gente se le hace probar. En el caso de equipos informáticos, yo tengo que llevar a mostrar las bondades de mis equipos, las bondades de mi aplicación, de mi software, etcétera. Mostrar, y eso muestro en esos eventos, ¿no? Y la otra es básicamente a través de los premios, ¿no? Te regalan motos, regalan una casa, un sorteo de una casa, qué sé yo. Pero esos también son acciones promocionales, y de esa manera, aún teniendo una demanda inelástica, que muestra de que cuando hay un cambio en el precio, la cantidad demandada no reacciona de una manera significativa, yo puedo hacer con promociones, hacer que la gente compre más pollo por un tiempo determinado. Ojo, la promoción no es para toda la vida, ¿no? ¿Cómo han introducido el huevo? Antes no se utilizaba huevo en el consumo habitual de los bolivianos, a través de promociones. Me acuerdo muy bien, regalaban en la plaza huevos, han regalado pollos en la plaza, han hecho spots publicitarios, como el huevo es muy útil, ¿no? Y particularmente hoy que he pasado yo por la pandemia, por ejemplo, en un tratamiento que hice para la pandemia del COVID, lo peor es comer carne. Lo peor, porque la sangre, la oxigenación de la sangre es clave en la enfermedad del COVID. Y cuando usted come carne, obviamente disminuye la oxigenación de la sangre. Prohibido comer carne. Usted debe comer pura verdura, puede comer nada de grasa, puede comer todo lo que no tenga grasa particularmente, ¿no? Y el huevo. Por ejemplo, a mi hermana y a mi otro pariente que viven conmigo, su desayuno eran 5 huevos. Su almuerzo es una sopa magra que se hace servir con carne, pero a base de hierbas, ¿no? Entonces, esto les digo de que es una forma como a través de la promoción y en este caso de acciones de ver de que la buena alimentación incluye estos productos como el huevo, pueden generar una mayor demanda, y han generado en Santa Cruz, ¿no? El huevo inclusive lo utilizan mucho ustedes, los que hacen gimnasia, pues, ¿no? Para aumentar un poco la musculatura. Entonces el huevo es clave, no solamente en eso, sino en muchas cosas. Pero esto ha sido a base de promoción, de publicidad, que se ha ampliado. Hoy la demanda de huevos per cápita, quiere decir por cruceño, por boliviano, es altísima respecto a hace de 10 años. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿cómo yo puedo activar la demanda de un bien que tiene una elasticidad menor a 1? Es inelástica. Hemos dicho que esos bienes, ¿no? Los cambios en el precio apenas provocan cambios pequeños en la cantidad demandada a través de la promoción. Llámese promoción de cualquier forma que les he explicado. Bien, me quitaron el tiempo. Se me fue. Muchas gracias, ingeniero, me va a disculpar. No, eso es lo que quiero que me pregunten, ¿no? Porque es en base a esto que queda más que teorizando en la pizarra o leyendo. Lo que quiero es que sí que pregunten y yo pueda desarrollar algunos ejemplos de la vida real, con lo cual queda más claro, pues, el análisis teórico. Les decía, una buena enseñanza de economía es en base a que el docente comente sus experiencias de lo que ocurre en la vida real. Esto es una herramienta que se utiliza en la vida real, chicos. Por muy michi que sea su empresa, no es bueno siempre que yo analice el tipo de elasticidad que tiene la demanda de software, la demanda de computadora, la demanda de azúcar, la demanda de textiles, la demanda de arroz, de cualquier cosa.
para tomar buenas decisiones, ¿no? Y para que vean el impacto en el ingreso y en el beneficio de su empresa. Muy bien, vamos a quedar aquí, por favor, activen su cámara para hacer la